revelado, la insólita historia de una madre y su hijo que encontraron un destino inesperado en un viejo arcón familiar. María, madre soltera de 40 años, lucha cada día en el corazón de un barrio modesto en Ciudad de México. Su vida es un ciclo de despertar antes del alba, las máquinas de coser trabajando como su única música, y una inexorable presión que la empuja a ser la proveedora perfecta para su hijo, Diego. La escasez la rodea, pero no puede permitir que eso la detenga. Hoy es un día diferente, un día que podría cambiarlo todo sin que ella lo sepa. Mientras organiza un rincón olvidado en su casa, el destino le reserva una sorpresa, un antiguo arcón familiar. Su mano temblorosa acaricia la madera desgastada. Al abrirlo, el polvo que surge parece revelar más que objetos, saca cartas amarillas y documentos que susurran historias del pasado, historias de guerras libradas por mujeres valientes que, como ella, nunca tuvieron nada dado por hecho. Una carta, en particular, atrapa su mirada, sus ojos escudriñan las palabras que describen a una madre que fue una investigadora respetada en un mundo que no le dio la oportunidad que merecía. El corazón de María late con violencia y confusión. ¿Por qué su madre tuvo que rendirse? Y si ella tuviera que hacer lo mismo, la presión se intensifica cuando piensa en Diego. Su hijo es un brote de esperanza, lleno de sueños, pero el sistema educativo parece un laberinto para él. Cada día, María ve cómo su chispa podría apagarse. Decisión tras decisión, una sombra de temor se apodera de su mente. ¿Estará Diego destinado a seguir el mismo camino de su abuela? La interrogante la atormenta, si ella no se levanta, ¿quién lo hará? Cuando Diego escucha la historia de su madre, lo que antes parecía ser un sueño inalcanzable se convierte en su misión, luchar por un futuro diferente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, el concurso académico nacional se asoma en el horizonte y ambos se sienten atrapados en una telaraña de expectativas. María se siente atrapada entre su deseo de que Diego brille y el temor de que fracase. Duda de su capacidad de apoyarlo cuando la presión se siente como una losa sobre su pecho. Diego, por su parte, se siente acorralado por las inseguridades que brotan cuando mira a su alrededor, la posibilidad de ser solo otra estadística lo paraliza. Ese angustiante dilema mantiene su mente acelerada, el silencio de la noche se vuelve ensordecedor. Mientras afinan su presentación, la incertidumbre se aplasta entre ellos como una nube oscura, presionando hasta que apenas pueden respirar. Y justo entonces, la llegada de una carta inesperada, un giro que podría cambiar todo, o destrozar la ya frágil estabilidad que intentan construir. Entre el miedo y la esperanza, la tensión se hace palpable. El corazón de María sigue latiendo como el tambor de una batalla en su pecho. ¿Encontrarán el valor para persistir? ¿O las sombras del pasado los atraparán para siempre? La historia apenas comienza, pero el desenlace aún está tejido en el hilo de sus vidas, esperando ser descubierto. La carta, un simple pliego de papel, parecía traer consigo un peso monumental. María se la quedó mirando, sintiendo como el aire se espesaba en la habitación. La caligrafía temblorosa, pero llena de determinación, era un eco de su propia lucha, de la añoranza de un futuro mejor que la había perseguido sin descanso. Sin embargo, la lectura le proporcionó más que información, fue un destello de introspección. Querida hija, comenzaba. María, al escuchar esas palabras, sintió un nudo en el estómago. La voz de su madre resonaba en su mente, y con esa conexión, una chispa de determinación se encendió dentro de ella. La carta revelaba los sacrificios que su madre había hecho para mantener viva la llama del conocimiento, a pesar de las limitaciones impuestas por una sociedad que no valoraba la curiosidad de las mujeres. Cada palabra la empujaba a cuestionar sus propios sacrificios, sus propios miedos, y la razón por la que siempre se había conformado. La noche anterior había sido vergonzosamente oscura. María había sentido que la presión era casi muerte. Había contemplado la idea de renunciar, de dejarlo todo atrás porque el destino de su hijo parecía ser un camino doloroso y lleno de espinas. Pero ese pequeño pedazo de papel le daba protagonismo a sus propios sueños ahogados. Así, como un eco que se repite,
estas nuevas palabras le susurraban que ella también merecía un lugar en el mundo, merecía luchar por sus aspiraciones. Mientras sus pensamientos danzaban, se dio cuenta de que la valía de la vida de Diego no dependía solo de su éxito académico, también era su responsabilidad enseñarle a desear lo que parecía inalcanzable. La visión de su madre, la investigadora sin oportunidad, vibraba con fuerza en su memoria. María sabía que tenía que ser más que una madre, tenía que ser un modelo a seguir, una hazaña a la que su hijo pudiera aspirar. Al día siguiente, al despertar, María adoptó una actitud renovada. Se propuso buscar apoyo, no solo para Diego, sino también para ella misma. Sin saber qué pasos exactos seguiría, comenzó buscando libros en la biblioteca del barrio y preguntando a los pocos educadores que conocía acerca de enfoques creativos para el aprendizaje. La idea de involucrar a su hijo en la búsqueda del conocimiento la llenó de energía. Se convirtió en un faro de luz en su propia realidad opaca. Con el pasar de los días, se dio cuenta de que en este proceso, no solo se estaba construyendo un hogar más sólido para Diego, sino también un espacio donde ella misma pudiera rediscover sostener sus sueños. La sensación de empoderamiento crecía a medida que ambas vidas se entrelazaban en la búsqueda de lo desconocido. Sin embargo, no todo era un camino recto. Las primeras reuniones con los educadores revelaron la falta de recursos, pero también la posibilidad de alianzas inesperadas. María necesitaba superar esas limitaciones. Era el momento de demostrar que las voces de mujeres como su madre no podían ser silenciadas. Con cada paso, se enfrentaba a una fuerte resistencia interna y a la duda afilada que parecía cortarla a lo largo del trayecto. Algo crítico se había desatado dentro de ella, un anhelo de establecer un legado. La presentación del concurso se acerca rápidamente, y el peso de las decisiones que ha tomado se siente cada vez más abrumador. La inquietud de que pudiera fracasar la atormenta, pero también alimenta un fuego dentro de ella que la impulsa a seguir adelante. Así, entre las experiencias de su madre y el futuro de Diego, está en juego no solo el resultado académico, sino su propia identidad. Mientras preparan la presentación, María siente que su determinación ha pasado a un nivel distinto, uno que no se detendrá aunque las sombras del pasado intenten asediarla. El verdadero desafío no es solo ganar, sino descubrir lo que realmente significa ser una madre, una mujer y, sobre todo, una persona capaz de cambiar el rumbo de su historia. ¿Qué fuerza la llevará a romper con su pasado? ¿Y hasta dónde está dispuesta a llegar? ¿Para que su hijo no viva los mismos errores? La carta reveló secretos, pero en el fondo, la mayor revelación está por venir, un momento que podría redefinir la vida de ambos. Mientras más se acerca el día del concurso, una nueva incógnita se cierne sobre sus vidas. ¿Estarán listas para enfrentar sus propios miedos, o dejarán que el legado familiar las atrape nuevamente? María se encontraba en un punto de inflexión crucial. La carta de su madre la había dotado de una nueva perspectiva, pero los desafíos que se avecinaban eran formidables. Decidida a transformar su realidad, se embarcó en un viaje de autodescubrimiento que la enfrentaría no solo a sus limitaciones, sino también a sus ambiciones más profundas. Cada día se convertía en un ejercicio de superación personal. Se propuso explorar su propia curiosidad, un deseo que había estado reprimido durante años por el miedo a fracasar. Comenzó a estudiar métodos pedagógicos alternativos, interrogando a expertos y asistiendo a seminarios que antes consideraba inalcanzables. Poco a poco, su red de contactos fue ampliándose y, con ella, la comprensión de sus capacidades. Se dio cuenta de que no solo estaba apoyando a Diego, sino también reescribiendo su narrativa personal. La preparación para el concurso tomó forma, pero crecer con Diego no era solo una cuestión académica. Ella lo involucraba en cada paso, compartiendo con él libros e investigaciones, convirtiendo el aprendizaje en un juego de descubrimiento. María notó cómo él comenzaba a mirar el mundo con ojos de asombro, y esa chispa también iluminaba su propio camino. Cada conversación con su hijo era una oportunidad para descubrir sus talentos ocultos. Se daba cuenta de que al enseñarle se estaba enseñando a sí misma. Ausente de la presión familiar, se permitió dudar, pero más importante aún, contrarrestó esas dudas con acciones. Se anotó en un curso online que le permitía afianzar sus conocimientos y, cada vez que completaba una tarea, sentía como si una parte de la pesada carga se aligerara. Ese proceso de aprendizaje constante la llevó a enfrentar una revelación inquietante. Siempre había temido al futuro, pero empezaba a comprender que era su miedo el que había limitado sus oportunidades. Sin embargo, la sombra de la competencia se cernía sobre ella. Las historias de fracasos y de decepciones de mujeres como su madre comenzaron a aflorar a su memoria.
Durante una reunión estratégica, una de las educadoras mencionó que el concurso no solo evaluaría las habilidades académicas de Diego, sino que también pondría a prueba la capacidad de cohesión familiar. Esa frase se incrustó en su mente, picándole la curiosidad sobre cómo sería observada por otros. El momento de la verdad estaba cada vez más cerca. Un día, mientras revisaba los borradores de la presentación, fueron interrumpidos por la llegada de una carta de baileo, una solicitud formal de los organizadores. Con cada palabra leída, un nuevo tipo de ansiedad invadió su mente. No solo buscaba la aprobación de quienes estaban al otro lado, sino también una validación personal que parecía más difícil de alcanzar que cualquier premio. María contempló la idea de desistir. La presión era abrumadora, y el miedo correcto a no ser suficiente la acosaba de nuevo. Pero en lugar de rendirse, tomó un respiro profundo y aprovechó esa presión como combustible. Con su corazón latiendo rápidamente, se preguntó a sí misma, ¿qué es lo peor que podría pasar? El desafío no terminaba únicamente con el concurso, existía una lucha interna sobre su valía y la legitimidad de sus sueños. La voz de su madre resonaba en su mente, no dejes que el miedo decida tu historia. Era un empujón decisivo. En lugar de ceder a la duda, eligió seguir adelante, más determinada que nunca. El día del concurso estaba a la vuelta de la esquina, y María sentía que la ribera de su vida se estaba reescribiendo. Todo lo que había aprendido y la fortaleza que había reclamado comenzaban a encarnar algo tangible, una energía que solo podría llevarla hacia algo más grande. Mientras revisaba los preparativos finales, reflexionó sobre la pregunta que aún latía dentro de ella, ¿seré capaz de enfrentar lo que venga? La incertidumbre y la determinación luchaban por demostrar quién tenía más poder sobre su camino. Abandonar su antiguo yo parecía ser la única manera de permitir que el nuevo floreciera. Sin embargo, una última pregunta quedaba flotando en el aire. La presentación no solo significaba un cambio posible en su vida, traía con ella el eco persistente de una revelación que pendía en el aire. María comprendía que no importaba el resultado de esa competencia, había algo más profundo esperando ser descubierto. Un día antes, una llamada inesperada cambió el rumbo de todo. ¿Qué mensaje traería consigo y cómo influiría en su camino hacia la autosuficiencia? María miró el teléfono en su mano, el eco de la voz al otro lado resonando en su mente. Una antigua compañera de la universidad, Paula, había contactado para ofrecerle una oportunidad que nunca había imaginado. Unirse a un programa de mentoría en línea que empoderaba a madres solteras para desarrollar sus habilidades profesionales. Era una oferta tentadora, pero María sintió como el ascensor de su confianza se detenía abruptamente. ¿Podía realmente asumir más responsabilidades en este momento crítico de su vida? Las palabras de Paula continuaban llamando a su mente, es una oportunidad de concertar lo que estás buscando. Es como un viaje de autodescubrimiento colectivo. Pero la sola idea de volver a la escuela, de compartir su experiencia con otras, la llenaba de inseguridad. ¿Podía ella ser una mentora cuando todavía sentía que luchaba contra sus propios demonios? Reflexionó sobre su camino hasta ahora. En el lapso de los meses pasados, había trabajado arduamente para sostener a Diego y a sí misma, a la par que comenzaba a expandir su formación profesional. Había aprendido algo fundamental, lo que había percibido como debilidades eran, en realidad, puntos de vista valiosos que podían enriquecer tanto su vida como la de otros. La reflexión la llevó a comprender que al aceptar la oferta de Paula, podría estar abriendo no solo una puerta a su desarrollo personal, sino un camino para que otras mujeres hicieran lo mismo. Se dio cuenta de que ya no podía vivir con el temor que la había acompañado tanto tiempo. La posibilidad de fracasar no podía eclipsar el deseo de crecer. Así que, sin pensarlo dos veces, accedió al programa. En su interior, la decisión comenzó a engendrar una nueva fuerza. Esta vez no solo se trataba de ella y Diego, estaba tomando la iniciativa de ser parte de una comunidad que la podía ayudar y que, a su vez, necesitaba de su apoyo. La primera reunión virtual fue solo un vistazo al futuro que podía vislumbrar. Un grupo diverso de mujeres, cada una con su propia historia de luchas y aspiraciones, compartía anécdotas y estrategias. Para María, cada palabra pronunciada era un ejercicio de autovalidación. Su experiencia en la educación y los métodos pedagógicos que había estudiado se transformaron en un arma poderosa. Se sintió empoderada al darse cuenta de que tenía algo significativo que aportar, día tras día, a medida que se profundizaba en sus interacciones y se iba despojando de sus inhibiciones, un cambio en su mentalidad se volvía evidente.
La incertidumbre que antes la consumía se fue transformando en angustia motivadora, empujándola a explorar más, a crear conexiones y a contribuir en el desarrollo de proyectos significativos junto a sus compañeras. Todo este proceso también impactó su relación con Diego. Él la observaba con admiración y curiosidad, su madre ahora hablaba sobre sueños, planes y desafíos con una pasión que nunca había expresado antes. María, al involucrar a Diego en sus aprendizajes, comenzó a observar su evolución. Cada historia que contaban sobre sus días, cada pequeño proyecto que hacían juntos, nació de una creciente complicidad que los unía. Ella no solo estaba enseñándole a él le enseñaba a ella también, reafirmándole que los vínculos que compartían eran el corazón mismo de su desarrollo. Todo parecía encaminado a un destino nuevo cuando, a pocos días del concurso, recibió una invitación para ser la oradora principal en una reunión del programa de mentoría. La oferta era un gran honor, pero también un gran peso. ¿Podría enfrentarse a un público tan vasto después de lo que había atravesado? ¿Era realmente capaz de dejar que su voz, antes reprimida, resonara ante otros? Con una mezcla de emoción y nerviosismo, María sentía que estaba en el umbral de un nuevo desafío. La autosuficiencia y el empoderamiento que había empezado a buscar en sí misma se manifestaban en caminos inesperados, pero aún quedaba una última pregunta flotando en el aire: ¿sería suficiente para ella dar un paso más hacia el futuro y brillar en un escenario que la encontraba en su máxima vulnerabilidad? Mientras reflexionaba sobre esta nueva oportunidad, el eco de la decisión resonaba en su pecho. ¿Podría ser este el momento de revelarse no solo ante el público, sino también ante sí misma? La realidad de su transformación estaba a punto de manifestarse, pero una última duda persistía: ¿estaba preparada para el desafío de exponer su verdad ante el mundo? El día de la reunión llegó con la rapidez de un suspiro. María se despertó antes de que el sol asomara por el horizonte, el estómago hecho un nudo. Mientras preparaba el desayuno, cada sonido parecía multiplicarse, cada pequeño golpe en la mesa resonando en su mente como un recordatorio de la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. Sabía que iba más allá de compartir su historia, implicaba abrirse y arriesgarse a ser juzgada. Diego, con su energía desenfrenada, corrió hacia ella y la abrazó sorpresivamente. «Mamá, ¿estás lista para ser la estrella hoy?». La inocencia en su pregunta la conmovió. Esa era la verdad que más la mantenía en pie, su deseo de ser un modelo a seguir para él. Su respuesta latente resonaba en su interior, autoafirmándose mientras sus palabras brotaban de sus labios. «Lo intentaré, hijo, lo intentaré». Las horas previas a la reunión se convirtieron en un torbellino de pensamientos contradictorios. A medida que revisaba sus notas, el miedo se adueñaba de momentos significativos de reflexión. La duda la asaltaba con cada renglón: ¿qué puedo ofrecer? ¿Mis experiencias son realmente valiosas? Sin embargo, al recordar el viaje que había recorrido, la resiliencia que había cultivado y los aprendizajes adquiridos, la pequeña llama de confianza comenzó a avivarse. Al iniciar la videoconferencia, el nerviosismo la invadió. Los rostros de las participantes aparecían uno tras otro, cada uno reflejando sus propias luchas y determinaciones. En ese instante, el propósito del encuentro se hizo claro: no eran solo historias individuales, sino un puente que conectaba experiencias, permitiendo un diálogo creativo que alentaba a cada mujer a compartir y a crecer. Cuando llegó su momento de hablar, una mezcla de adrenalina y temor la invadió. Las palabras fluyeron de ella, una cascada de ideas que fluía sin esfuerzo aparente. Comenzó a compartir sus días oscuros, sus miedos y, finalmente, sus victorias. En ese proceso, comprendió que no necesitaba ser una experta para ser una mentora, solo tenía que ser auténtica. Mientras hablaba, algo cambió dentro de ella. La vulnerabilidad se transformó en un poder inesperado. Vio cómo sus compañeras asimilaban lo que compartía, cómo sus expresiones reflejaban cada punto que mencionaba. Fue un descubrimiento: en su autenticidad radicaba un impacto profundamente liberador. Una vez que terminó su exposición, la seriedad del momento se disipó y una ola de comentarios recibidos la envolvió. Mujeres compartieron las similitudes en sus historias, se sintió envuelta en un manto de apoyo y complicidad. Esa conexión que había anhelado la instaló en una realidad insospechada. Cada una de sus compañeras trajo una chispa única a la conversación, y María pronto se dio cuenta de que no estaba sola en su lucha. A medida que la reunión avanzaba, la tensión entre el miedo y la confianza se tornaba cada vez más visible en ella. Se dio cuenta de que estaba dando a luz un nuevo capítulo de su vida. En las interacciones, su voz se volvió más firme, una guía en la tormenta. Su experiencia la ayudaba no solo a sí misma, sino también a otras como ella.
Cuando la sesión concluyó, un torrente de mensajes la alcanzó. Las mujeres querían seguir en contacto, compartir proyectos y continuar construyendo su red. María sintió que su corazón rebosaba de emoción. Había encontrado, en un acto de valentía y apertura, un nuevo propósito que la llenaba. Sin embargo, en el fondo de su ser, la pregunta persistía: ¿podría mantener este nivel de conexión y autenticidad en el futuro? La certeza de que su viaje apenas comenzaba la llenó de anticipación y nervios. Un giro inesperado apareció cuando Paula comunicó que había una oportunidad de presentar el proyecto en un foro más amplio, uno que podría cambiar la vida de muchas más mujeres. La invitación dejó a María sin aliento. ¿Era posible que el escenario que había temido se convirtiera en una plataforma decisiva para alcanzar su sueño y el de tantas otras? La presión era inminente, y la responsabilidad se convertía en un nuevo reto a enfrentar. Mientras contemplaba esta nueva posibilidad, la incertidumbre la rodeó. ¿Estaba dispuesta a dar ese salto hacia lo desconocido? ¿Sería capaz de encarnar la voz y el ejemplo que había prometido ser? La respuesta no estaba clara, pero la emoción de lo que podía surgir comenzaba a evocarla, dejando entrever que el verdadero desafío apenas comenzaba. La semana transcurrió entre reflexiones y estrategias. María se sumergió en la planificación de su presentación para el foro. Abrió una carpeta digital titulada Voz y Autenticidad, la cual se convertía en su refugio. Cada idea, cada palabra que pensaba incluir se sentía como un acto de desnudarse ante el mundo. Durante el día, la certeza de que había encontrado una nueva dirección la motivaba, pero por la noche, la ansiedad se apoderaba de sus pensamientos, desenterrando inseguridades profundamente arraigadas. Cuando se sentaba a trabajar, los ecos de las palabras de Paula resonaban en su mente: debes ser valiente, María. Las mujeres necesitan escuchar tu historia, tu visión. Así que empezó a esbozar el arcángel de su disertación. Sin embargo, la voz crítica que llevaba dentro también hacía eco. ¿Quiénes eran ellas para escucharla? ¿Qué podía aportar ella a un espacio tan grande y temido? Las noches en vela comenzaron a acumularse. En una de esas noches, un recuerdo llevó su mente hacia su infancia, a aquellos momentos en que soñaba con ser alguien importante. Se preguntó si, acaso, la búsqueda de su propio reconocimiento no había eclipsado el deseo genuino de ayudar a otras. Aquel pensamiento hizo que un nuevo impulso naciera en su interior. Si sus palabras podían empoderar a alguien más, eso valía más que cualquier miedo al fracaso. Durante una conversación con Diego, su pequeño la sorprendió al preguntar sobre sus nervios. «Mamá, si tú hablas, ¿van a según lo que dicen?». Su pregunta la dejó pensando. «Ciertamente, cariño. Pero a veces lo más importante no es lo que dices, sino cómo lo dices. Revelar lo que sentimos puede ser muy poderoso». Ella misma se sorprendió de la claridad de su respuesta, resonando en su interior como un mantra. En cada práctica frente al espejo, los matices de su voz adquirían mayor profundidad. Comenzó a ver la conexión entre su historia y las historias de quienes la rodeaban. Cada palabra se llenó de vivencias que la unían a las otras mujeres que había conocido, a esas que había inspirando en la videoconferencia. Con cada ensayo, redescubría la resiliencia que había cultivado. Sin darse cuenta, empezó a atesorar esas experiencias como tesoros que resplandecían en cada frase. Además, la conexión con su hijo se volvió más intensa. Diego, con su alegría desenfrenada, la motivaba a seguir y a no retroceder. Esa conexión emocional se amplificaba al ver cómo él se sentía orgulloso de ella. «¿Te veré en la tele, mamá?», le preguntó un día con un brillo en los ojos. La pregunta encendió un fuego en ella. La presión se transformó en un combustible, pero no todo era color de rosa. La noche anterior a la presentación, la incertidumbre volvió a invadirla. María sintió que se encontraba ante un abismo, un precipicio que prometía tanto: entrega, vulnerabilidad, pero también un riesgo que podía llevar a la caída. Las sombras de viejas inseguridades comenzaron a accionar la sinfonía de sus pensamientos. ¿Y si no lo lograba? ¿Y si las demás no se sentían inspiradas? Era la noche perfecta para acurrucarse en la duda, y lo hizo. Durante horas, sus pensamientos la envolvieron como una niebla densa. Finalmente, dio un paso decisivo, preparó un pequeño discurso, escrito a mano, lleno de emociones. Las palabras bailaban en su cabeza y, al darles forma, una luz se encendió en medio de la oscuridad. Cada palabra hablaba no solo de su vulnerabilidad, sino de su inquebrantable deseo de generar un impacto en la vida de otras. Se sintió rejuvenecer, como si un nuevo propósito se atisbara al otro lado de su ansiedad. Antes de dormir, se miró al espejo y se dijo:
Hoy soy más que mis miedos, soy lo que he vivido, soy el testimonio de lo que es posible. Y en ese instante, algo se transformó. Cuando llegó el día de la presentación, María se encontraba frente a la pantalla, las manos temblando sobre el teclado. Pero, a medida que comenzó a hablar, notó que la inquietud se desvanecía, y en su lugar surgían palabras llenas de autenticidad. En ese momento, se dio cuenta de que cada paso del proceso había sido una escalera que la conducía a las puertas de un nuevo inicio. Un nuevo mensaje apareció en su pantalla, un recordatorio de que su viaje apenas comenzaba. Paula había compartido su presentación en redes, y el eco comenzó a reverberar. Pero las primeras respuestas no fueron unánimes. Surgieron voces críticas que cuestionaban su enfoque. ¿Sería capaz de enfrentarlo? ¿Estaba preparada para lo que vendría en la arena pública? Esa incertidumbre la descalzó una vez más. Pero por dentro, la idea de fluir con estos nuevos desafíos fue como un viento fresco acariciando su cara. ¿Podría convertir la crítica en desarrollo? La respuesta pendía en el aire, esperando ser revelada. María se despertó con una sensación difusa de inquietud, como si el eco de las críticas aún resonara en su mente. Las palabras escritas en la pantalla de su ordenador continuaban flotando a su alrededor, haciéndola dudar de sus convicciones. Sin embargo, en vez de dejarse abrumar, decidió transformar aquellas voces en un catalizador para su crecimiento. Resolvió que, más allá de su comprobar la autenticidad de su mensaje, debía analizar qué había detrás de sus inseguridades. Sentada en su escritorio, respiró profundamente y tomó una hoja de papel en blanco. Comenzó a desplazar su pluma por el papel, plasmando sus pensamientos. ¿Qué es realmente lo que me molesta de la crítica?, se preguntó. Las respuestas empezaron a fluir: el miedo al fracaso, la inseguridad sobre su historia, la duda sobre si su voz realmente importaba. Pero, en lugar de darse por vencida, cada respuesta se convirtió en una línea de defensa que fortalecería su perspectiva. Durante los días siguientes, decidió invertir el tiempo que solía dedicar a miedos y dudas en construir una narrativa más sólida. A medida que revisaba su presentación, la enfocó desde una perspectiva negativa. Se preguntó: ¿qué elementos de mi vida he templado en mi discurso que podría mejorar y conectar más con los demás? En cada pregunta que se formulaba, iba hilando anécdotas y experiencias, recuperando la esencia de lo que había motivado su deseo de compartir. Mientras profundizaba en este proceso, comenzó a recibir reacciones mixtas en sus redes. Algunos comentarios la desafiaban. Aparecieron cuestionamientos incisivos sobre el enfoque que había tomado. ¿Realmente tenía el conocimiento necesario para hablar? ¿Por qué deberían escucharla a ella? En vez de deslizarse hacia la desesperación, la confrontación directa la impulsó a investigar más sobre su propio mensaje, a buscar apoyo en artículos, libros y documentales que reafirmaran su perspectiva. Una mañana, mientras tomaba café y hojeaba un libro sobre resiliencia, encontró un pasaje que le resonó profundamente: la vulnerabilidad es la clave de las conexiones humanas. Esa frase la llevó a repensar su enfoque. No solo debía presentar su historia, también era fundamental subrayar los momentos de fragilidad y aprendizaje que había experimentado. ¿Por qué no hablar sobre sus fracasos y cómo esos fracasos habían moldeado su camino? Hacerlo podría ayudar a desarmar esas críticas desde la raíz. Diego, que la miraba desde un rincón con los ojos abiertos de admiración, se convirtió en su inspiración nuevamente. Ella lo sabía, su hijo nunca había visto en ella nada menos que heroísmo. Esa imagen la empoderó. Empezó a ver su historia como un viaje compartido, no solo un relato personal. Decidió incluir historias de otras mujeres que habían definido su trayectoria. Al hacerlo, se dio cuenta de la fuerza que la comunidad proporcionaba, aunque nunca había sido parte de un colectivo. Cada historia era un ladrillo en el edificio de un nuevo discurso. Las semanas pasaron, y cada nuevo comentario, aunque crítico, la llevaba a revisar una capa más de sí misma. Así, María no solo fue capaz de mover la balanza de la inseguridad hacia la autoconfianza, sino que además empezó a ver lo que una vez sintió como ataques, como oportunidades de evolución. Con cada crítica, se reforzaba su propósito de inspirar. Ella no solo quería ser escuchada, quería ser entendida. Finalmente, a medida que se acercaba el día de su segunda presentación, María se dio cuenta de que había evolucionado más allá de sus primeras dudas. Era el momento de una nueva entrega, donde no solo daba voz a su historia, sino que se convertía en el puente a la historia de muchas. Sin embargo, justo cuando comenzaba a sentir que estaba preparada, recibió un mensaje inesperado en su correo. Era una invitación para un debate en vivo donde se sitiarían las mismas voces que la habían criticado.
La propuesta incluía su participación y, entre líneas, evidenciaba un desafío directo a su autenticidad. ¿Estaría dispuesta a participar y llevar su transformación al siguiente nivel? La decisión se cernía sobre ella, y la pregunta continuaba resonando en su interior como un eco incesante. El correo la miraba fijamente desde la pantalla, el cursor parpadeando en un ritmo que parecía marcar el latido de su corazón. La invitación al debate era tanto una oportunidad como una trampa. Más de una vez, había imaginado enfrentarse a quienes la habían criticado, pero en el fondo, sabía que su decisión definiría su futuro. ¿Sería capaz de mantener la calma y la claridad en un entorno lleno de hostilidad? La ansiedad se arremolinaba en su pecho, pero al mismo tiempo, podía sentir un destello de determinación tomar forma. Durante los días siguientes, María formuló un plan. Sabía que se enfrentaría a preguntas difíciles, pero su táctica sería convertir cada interrogante en un trampolín para profundizar en su experiencia. Pasó horas organizando sus pensamientos y recopilando estadísticas que reforzaban su postura. Una y otra vez, se recordaba que el miedo solo podía ser el motor que la impulsara a superarse. Estaba lista, no solo para hacer valer su voz, sino para mostrar que detrás de sus palabras había un aprendizaje profundo. Mientras daba vueltas al plan, asistía a encuentros en línea, participando con otros oradores que habían vivido situaciones similares. Se encontró con relatos de resiliencia y fracaso. Cada historia era un eco de su propia vivencia y, aunque cada testimonio le resultaba familiar, también le ofrecía nuevas perspectivas que le permitían construir su mensaje. Se dio cuenta de que el acto de compartir no era solamente un ejercicio de oratoria, sino un acto casi ritual, donde cada palabra contaba un pedazo de su historia y, a la vez, una ventana al mundo de los otros. Una mañana, preparando su presentación, sintió el impulso de incluir una anécdota sobre Diego. Recordó una noche en que, después de un largo día, su hijo le había preguntado si alguna vez había sentido que no era suficiente. La vulnerabilidad que había sentido en ese momento la atravesó como un rayo. Si un niño podía cuestionar su valía, ¿por qué no lo harían los adultos? Así, terminó incluyéndolo como un hito en su narrativa, un símbolo de que las luchas eran universales, aunque cada individuo las viviera a su manera. El día del debate llegó. María se encontró sentada frente a la cámara, los nervios a flor de piel. Pero, a medida que el reloj avanzaba y otras voces comenzaron a hablar, esa ansiedad se transformó en una chispa de claridad. Su mirada se enfocó. Eran sus palabras, su verdad. Cuando llegó su turno, una calma inusitada se apoderó de ella. Comenzó con su relato, haciéndolo fluir como un río que arrastra consigo todo lo que toca. Cada frase que pronunciaba estaba impregnada de sinceridad. A medida que avanzaba, vio cómo los rostros de la audiencia cambiaban. Algunos se mostraban escépticos, otros comenzaban a asentir. Aún así, la parte más desafiante surgió cuando uno de los críticos más feroces le lanzó una pregunta punzante, cuestionando su valía y experiencia para hablar en un tema tan delicado. En ese instante, el mundo pareció detenerse. La inseguridad, que hacía apenas unas semanas la había consumido, ahora no estaba más que un murmullo distante en su mente. María tomó aire, recordó a Diego y su fuerza. Sin titubear, respondió con cada parte de sí misma, no solo defendiendo su voz, sino proclamando su necesidad de afirmar su lugar. Las palabras fluían con poder, como si la conversación no solo fuera un intercambio de ideas, sino un acto de reivindicación. La vulnerabilidad que la había empoderado se convirtió en su mayor fortaleza. Cuando la transmisión se cortó, las reacciones empezaron a llegar. Algunos elogiaron su autenticidad, otros se resistieron a aceptar su perspectiva. Pero lo que más le impresionó fue algo inesperado, una solicitud de seguimiento de alguien que había estado viéndola desde la distancia y cuya influencia podría abrir nuevas puertas. María sonrió, reconociendo que, aún en medio de las críticas, había cultivado algo más allá de su historia personal. Pero esta nueva conexión también representaba un nuevo desafío. En su interior, palpitaba una pregunta llena de posibilidades. ¿Sería esta la oportunidad que había esperado para expandir su voz más allá del debate? Mientras el eco de la conversación se desvanecía, sabía que el camino hacia adelante se estaba delineando ante ella, lleno de incertidumbre y evidente potencial. La mañana siguiente al debate, María no pudo contener la emoción. Mientras el sol iluminaba su habitación, el brillo de una nueva posibilidad la envolvía. Se sentía como si las palabras pronunciadas la hubieran llevado a otro nivel, pero también como si la evaluación de su desempeño se convirtiera en un aterrizaje en una nueva realidad. En el fondo, sabía que había dado un paso significativo,
pero el camino hacia adelante se dibujaba complejo. Repasó la invitación en su correo electrónico, esperando la respuesta de la persona que había mostrado interés. Un impulso de anticipación la llevó a revisar su presentación una vez más. Cada diapositiva, cada dato que había reunido, se sentía más vital que nunca. Aquellas piezas se convertían en las herramientas que moldearían su futuro profesional. Pero había algo más que la inquietaba. Si una audiencia la había aceptado, como podría replicar ese éxito en otras ocasiones, decidió que lo primero debía ser dar un enfoque estratégico a su próximo paso. Formuló una lista de posibles contactos en su red, pero se dio cuenta de que, a pesar de su creciente confianza, seguía temiendo el rechazo. Copió y pegó el email con su historia, personalizándolo para cada destinatario, y se sintió vulnerable al clic del botón enviar. Las palabras sentían un peso. Fue un acto de fe que le reveló cuánto anhelaba dar a conocer su voz, pero también cuánto le aterrorizaba el fracaso. Esa tarde, mientras recogía a Diego del colegio, dejaba que una pregunta resonara en su mente: ¿qué significaba ser verdaderamente escuchada? Su hijo corrió hacia ella, sus ojos brillaban con felicidad al contarle sobre un juego que había creado con sus amigos. En ese momento, se dio cuenta de que el poder de ser escuchado también era un acto de dar y recibir autenticidad. La idea de impulsar su mensaje con la misma pasión que Diego mostraba en sus juegos la llenó de energía. La noche cayó, y María regresó a su computadora, decidida a repasar sus notas una vez más. Comenzó a escribir un blog, una forma de cristalizar su voz de manera más accesible. En cada línea, se sentía exorcizar los miedos que todavía la atormentaban. Escribir no solo era un ejercicio de autoconocimiento, sino un lugar seguro para poner sus pensamientos y descubrimientos. De repente, el sonido del correo electrónico la sacó de su burbuja creativa. Abrió la notificación y, con cada palabra leída, el pálpito de su corazón se aceleraba. La persona que había visto su debate estaba interesada en una colaboración. Aturdida, leyó la propuesta: realizar un taller sobre superación personal y compartir su historia como parte de un programa de desarrollo comunitario. La mezcla de temor y emoción la invadió. Debía decidir si aceptar esa invitación o apartarse, retrocediendo al bienestar de su zona de confort. Pero la imagen de Diego animándola, convencida de que sus palabras podían resonar, pesaba más que sus dudas. ¿Estaba lista para hablar en público nuevamente? ¿O caer en la trampa del miedo? Había comenzado a retractar sus avances. Con el torrente de pensamientos, María enfrentó un dilema. Podía aceptar el reto, compitiendo nuevamente con su vulnerabilidad, o dejar que el miedo la mantuviera amarrada. Instintivamente, supo que el destino que había empezado a delinear se encontraba en cada decisión que tomaba. Tal vez aquí, ante esa bifurcación, se definiría un nuevo capítulo de su vida. Mientras esperaba el amanecer, una chispa de valentía brotó. Ahora, el horizonte no solo era un desafío, era un campo abierto repleto de posibilidades que la tentaban a explorarlo. ¿Cómo se embarcaría en este nuevo viaje? Con su mente llena de preguntas, la serenidad del compromiso se apoderó de su ser. La verdadera pregunta era: ¿podría convertir este nuevo desafío en una oportunidad para dar voz a quienes callan? El día que María había estado esperando finalmente había llegado. Era el momento del taller sobre superación personal que había decidido aceptar. Con el corazón latiendo un poco más rápido de lo habitual y una mezcla de ansiedad y emoción surgiendo en su pecho, se preparó para dar un paso hacia lo desconocido. Había estado pensando en cada aspecto del evento, ensayando en su mente las palabras que quería compartir. Nunca había imaginado que su voz podría resonar en un espacio donde no solo se esperara escucharla, sino también aprender de su experiencia. Al llegar al lugar del evento, respiró hondo y sintió cómo la energía comenzaba a envolverla. Las sonrisas de las mujeres que la rodeaban la hacían sentir parte de algo más grande. Se dio cuenta de que no estaba sola en su lucha. Cada una de esas mujeres traía su propia historia de superación, y juntas, formarían una red de apoyo que empoderaría a cada una de ellas. María se sintió en casa. Cuando llegó su turno de hablar, un torrente de emociones la invadió. Vio a Diego entre el público, sus ojos irradiaban orgullo y fe. Fue el mejor impulso que necesitaba. Alzó la voz, y con ella, su verdad. Compartió su viaje de lucha, de miedos y dudas, y cómo cada paso que había tomado la había llevado a un nuevo nivel de realización personal. Habló sobre el legado de su madre y la carta que había cambiado su vida. Las lágrimas de emoción brotaron, y sintió que toda la vulnerabilidad acumulada se transformaba en fuerza. Miró a los ojos de cada mujer y se dio cuenta de que sus experiencias, sus fracasos y sus éxitos resonaban en cada rincón del auditorio.
Era un momento de conexión auténtica, a medida que las palabras fluían, se sentía más segura. Cada respuesta positiva que recibía del público alimentaba su propulsor interno. Luego de finalizar su presentación, las preguntas iniciaron. Preguntas que abrían paso a discusiones, recuerdos de experiencias compartidas que avalaban, que validaban su camino. María sintió que cada respuesta la acercaba más a su propósito, a esa necesidad de ser la voz que iluminaba a otros en su oscuridad. El evento concluyó, y en medio de los abrazos y agradecimientos, María supo que había hecho más que compartir su historia, había encendido una chispa en esas mujeres que las empujaría a explorar su propio potencial. El éxito de aquel día no era solo la aprobación o las buenas palabras que recibió, era la transformación que brotaba en ella y en cada una de las asistentes. Un mes después, recibió el reconocimiento de un programa local por su contribución a la comunidad. Esa validación externa soldó su evolución personal. María no solo se convirtió en un ejemplo para Diego, se convirtió en un modelo a seguir para muchas otras mujeres que buscaban su camino. Ahora, con una confianza renovada y un profundo sentido de propósito, decidió que era momento de expandir su voz hacia nuevas audiencias. Comenzó a planear un ciclo de talleres que combinarían sus experiencias con metodologías inclusivas, donde todas pudieran aprender y empoderarse mutuamente. En ese momento, no solo se trataba de ella, se trataba de crear un legado para Diego y sus futuras generaciones. La vida de María dio un giro radical. Había aprendido a sostener sus miedos en lugar de huir de ellos. Había conquistado su historia, reivindicando no solo su lugar en el mundo, sino también su lucha y su éxito. Con cada paso, se reafirmaba a sí misma, fortalecía su conexión con Diego y, sobre todo, contribuía a generar un impacto en las vidas de otras mujeres. Aquel viejo arcón familiar había desvelado no solo historias del pasado, sino un futuro prometedor que estaban construyendo juntas, lleno de esperanza y realización. En la actualidad, María mira cada día con un nuevo brillo en los ojos, sabiendo que su camino ha llevado no solo a su propio crecimiento, sino a la creación de una red de mujeres empoderadas listas para enfrentar cualquier desafío. Con cada conversación que comparte y cada taller que dirige, reafirma que la superación personal es un viaje que nunca termina. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final transformador. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Su apoyo es crucial para seguir compartiendo historias de superación personal.